Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles, 26 de agosto, miércoles. 26 de 2015, se está acabando agosto. Programa número 1074. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, 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 gracias. En esta serie de programas sobre el hombre, ¿cuál será el camino del discipulado? ¿Qué es eso del discipulado? Existe una evolución mecánica que rige todos los procesos de la naturaleza y también existe una evolución consciente que es regida por la voluntad personal. Existe un camino, un principio, un fin. El fin es el triunfo sobre una meta. Es la coronación de un esfuerzo, pero también es el principio de una plena conciencia. Es ante todo imprescindible reconocer que existe una evolución que no solo afecta a lo que llamamos forma, cuerpo o materia, sino que también repercute sobre el aspecto conciencia o vida de las cosas. Nosotros como seres humanos nos encontramos en un escalafón definido de la escalera de la evolución. A ese peldaño en que nos encontramos lo llamamos el cuarto reino de la naturaleza o humano. Y también podemos encontrar por encima del nuestro otros reinos que se expresan y tienen una existencia justamente aquí y ahora en un grado inmediatamente superior. A ese estado de materia más sutil y conciencia inmediatamente superior, que se le denomina el quinto reino o espiritual. Es precisamente a ese quinto reino al que debemos aspirar y al cual van encaminados todos nuestros esfuerzos. Al reino espiritual se puede acceder sin necesidad de abandonar el cuerpo físico. De hecho, son muchos los que ya viven en ese estado de conciencia. Prácticamente todos los maestros e iniciados de grado superior pertenecen por derecho propio a ese magnífico reino de espiritualidad, con su propio y último cuerpo. Llegado a este punto, es necesario decir bien alto que si existe un camino que nos permite trascender todas nuestras limitaciones y adquirir por derecho propio nuestra verdadera herencia como hijos de Dios, este camino se esconde tras de todas las religiones del mundo, de todas las enseñanzas y filosofías antiguas, incluso tras de un impulso espiritual de cualquier raza, en cualquier tiempo. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido una ciencia hermética, oculta para la mayoría de las personas, esto en parte debido a que no todo el mundo está preparado aún para ensayarlo, ni tan siquiera para comprenderlo. Vamos a indicar cuáles son las primeras instrucciones para iniciar el sendero. Será una instrucción preliminar, ya que las instrucciones más elevadas, así como el conocimiento sobre algunos sucesos trascendentales que ocurren en las iniciaciones solares, serán desarrollados más adelante. Tanto en Oriente como en Occidente se han preguntado por qué ha de haber tantas dificultades en la evolución, por qué tantos evidentes fracasos en su hora y por qué los hombres han de portarse mal antes de hacerlo bien, inclinándose mayormente a lo que les desagrada que a lo que les pudiera enaltecer. ¿No le sería posible al logos de nuestro universo, a sus agentes, los ángeles y a los guías que vienen a dirigir a la humanidad, trazar el plan, de suerte que no hubiese semejantes fracasos en el transcurso de la evolución? ¿No les fuera posible guiar de modo que el camino fuese recto y seguido en vez de tan revuelto y tortuoso? La dificultad de la evolución humana está en si se tiene en cuenta su objetivo final. Fácil en verdad hubiera sido una humanidad perfecta, dócil a la guía de sus facultades por la senda de lo que llamamos bien,
sin que jamás se extraviara por la senda que llamamos del mal. Pero ¿qué hubiera resultado de tan expedito cumplimiento? Que el hombre fuera un autómata movido por una fuerza externa que le forzaría a cumplir una ley ineludible. El mundo mineral está sujeto a una ley forzosa, pues las afinidades que ligan los átomos obedecen a una imperativa compulsión. Según ascendemos en los reinos de la naturaleza, observamos cada vez mayor libertad en los seres, hasta que en el hombre vemos una espontánea energía, una libertad de elegir que realmente denota la incipiente manifestación de Dios en el hombre. La finalidad de la evolución no es hacer un autómata que ciegamente sigue el camino trazado, sino hacer un reflejo del Logos, una poderosa colectividad de sabios y perfectos hombres que escojan lo mejor porque lo conocen y comprenden, al paso que rechazan lo malo porque la experiencia les enseña sus inconvenientes y las tristezas que ocasionan. Así es que, en el universo futuro y entre los grandes seres que guían al universo actual, ha de haber una unidad de voluntades concertadas por el conocimiento y la elección que a todos mueva en un solo propósito, y conocedores del conjunto, al saber que la ley es buena, se identifiquen con ella, no por externa coacción, sino por interno discernimiento. Veamos ahora cómo se propusieron los grandes instructores que el hombre pudiera aprender por experiencia a escoger de su libre albedrío y voluntad el ideal que ante sus ojos le habían puesto y del que se desviaba. Cómo trataron los grandes instructores de conducir a la imperfecta humanidad hacia el perfecto ideal expuesto desde un principio para la guía de la raza, y no alcanzando en evolución por la flaqueza y puerilidad de los hombres. A este procedimiento lo llamamos karma yoga. Yoga significa unión y karma quiere decir acción. Esta es la modalidad de yoga adecuada a los hombres del mundo, asediados por las actividades de la vida, y mediante estas actividades, en virtud de su disciplinaria influencia, se han de dar los primeros pasos hacia la unión. Así vemos que el karma yoga sirve para disciplinar a los hombres. Notemos el enlace que en nuestro caso tienen las palabras unión y acción. Acción significa que se ha de cumplir de manera que su resultado sea la unión. Conviene recordar que, precisamente, la actividad, las acciones, los múltiples afanes y quehaceres separan y distancian a unos hombres de otros. Por lo tanto, parece poco menos que paradójico hablar de la unión por medio de la acción, como si fuera posible unir valiéndose de lo que divide y separa. Pondremos ahora dos ejemplos, los cuales mostrarán cómo el karma yoga puede servir para la enmienda de la conducta. Consideremos la ira y examinemos cómo el karma yoga la transmuta en virtud. La ira es una energía que surge del hombre y produce un efecto en ambos, exterior e interior. En el hombre atrasado es una pasión que se manifiesta en variedad de formas brutales, que sin reparar en los medios se debate contra todo cuanto se oponga al logro de sus deseos. En esta forma es una indisciplinada y destructiva energía natural, que forzosamente ha de trascender quien anhele seguir los métodos del karma yoga. ¿Cómo dominar la pasión de la ira? Primeramente se ha de eliminar el elemento personal. Si recibimos un daño o somos víctimas de alguna injusticia, ¿qué hacer? ¿Cómo purificar nuestra humana debilidad de la pasión iracunda ante quien nos agravia? Cualquier instructor de karma yoga nos recordará, por ejemplo, que en el decálogo del Manú figura como uno de los 10 mandamientos el perdón de las injurias. También nos recordará que el Buda dijo: el odio nunca cesará por el odio, sino por el amor. Esto es karma yoga, perdonar las injurias, devolver amor por odio, vencer el mal por el bien. De esta suerte eliminaremos el elemento personal y ya no sentiremos ira porque nos agravien. Cuando vemos que se comete una injusticia contra el débil, nos airamos contra el injuriador, como está pasando en la frontera hoy.
Es una ira impersonal más noble que la anterior, pero todavía es imperfecta y se ha de transmutar en la superior cualidad de hacer justicia por igual al fuerte y al débil. Por ambos se entristece y a los dos abarca en un mismo sentimiento de amor y justicia, porque el que agravia demuestra ser todavía más débil y necesitado de compasión. ¿Somos capaces de ayudar sin perder nada a cambio? ¿Acaso no es verdad que generalmente hipotecamos la ayuda, la hacemos esperando que algún día nos la devuelvan o al menos seamos muy agradecidos por ello? Cuando así obramos, estamos atados a la acción, a los resultados, no permanecemos libres, sino encadenados, apegados a nuestras obras y por tal razón sufrimos. El camino que conduce a la realización íntima del ser y al cual todos los hombres están destinados a caminar, tiene varios grados que podríamos agruparlos en tres grandes divisiones. Primero, el período de prueba o sendero probatorio antes de comprometerse a ninguna obligación o de que se confieran iniciaciones al discípulo. 2. El período del discípulo comprometido, o sea, el del sendero propiamente dicho, al final del cual el discípulo alcanza al adepto y se convierte en un verdadero conocedor e iniciado. 3. El período oficial en el que el adepto toma parte definida en el gobierno del mundo. La actuación en este período oficial queda fuera del alcance de la comprensión ordinaria. El sendero probatorio precede al de iniciación o de santidad y señala el período de la vida del hombre en que se adhiere a las fuerzas de la evolución y trabaja en la construcción de su propio carácter. Entonces se ocupa de sí mismo, cultiva las aptitudes que le faltan y procura dominar su personalidad. Construye su cuerpo causal con deliberado propósito, llenando los vacíos que puedan existir y tratando de convertirlo en un adecuado receptáculo del principio crístico. El sendero probatorio corresponde al último periodo de la gestación, a la formación del niño Cristo en el corazón. En la primera iniciación tan solo indica su comienzo. Se ha establecido cierta estructura de vida recta, de pensamientos y de conducta. Llamamos carácter a esta forma que ha de ser intermitente, vivificada y habitada. Thackeray ha descrito este proceso de identificación con las siguientes palabras: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás tu destino. El destino inmortal de cada uno de nosotros es alcanzar la conciencia del yo superior y subsiguientemente la del espíritu. Cuando la forma está dispuesta, cuando el templo de Salomón ha sido edificado en la cantera de la vida personal, entonces entra la vida del espíritu puro, y la gloria del Señor cubre su templo. La personalidad se hace vibrante. Tal es la diferencia entre la teoría y la práctica. Mientras se encuentra el hombre en el sendero probatorio, se le enseña principalmente a conocerse a sí mismo, a cerciorarse de sus debilidades y corregirlas. Se le enseña a trabajar como auxiliar invisible al principio y generalmente se le mantiene durante varias vidas en esta clase de labor. Más adelante, a medida que progresa, se le puede encargar una obra más selecta. Se le enseñan los rudimentos de la sabiduría divina y entra en los grados finales de la cámara de la instrucción. Lo conoce un maestro quien le confía al cuidado de su discípulo para que reciba definida instrucción, o si tanto promete, se encarga de él un iniciado. El estudio de las civilizaciones antiguas, así como las historias herméticas de todos los tiempos, nos hablan de estas iniciaciones y sabemos que todavía existen en el presente. Hay testimonios históricos de su realidad. En muchos templos de la India subsisten las criptas de los antiguos iniciados y aunque el vulgo ignora su situación, allí están accesibles todavía a quienes se muestran dignos de entrar en ellas. También Egipto tuvo sus criptas de iniciación, sobre algunas de las cuales se yerguen hoy robustas pirámides que las ocultan a la vista de las gentes. Vamos a desarrollar serenamente ciertos requisitos.
mandamientos y reglas que correctamente ejercitados y puestos en práctica en nuestra vida cotidiana nos permitirá el avance espiritual, construyendo no solo a nuestra íntima interrelación e iluminación personal, sino además a producir un impulso evolutivo en la ayuda de la raza humana, acelerando el plan de Dios en la tierra. Los siguientes mandamientos y reglas son universales, prevalecen en todas las épocas y son las premisas necesarias para la realización. El aspirante hará bien en estudiarlas, practicarlas y practicarlas tenazmente. Los mandamientos y las reglas son el primero y el segundo método consecutivo que utiliza la yoga para su realización. Los métodos de la yoga son 8, y cuando estos han sido correctamente practicados con constancia y tenacidad y se ha vencido la impureza, tiene lugar el esclarecimiento que conduce a la plena iluminación. Los mandamientos y las reglas. 1. Mansedumbre. Purificación interna y externa, veracidad, gozo y alegría, honradez, ardiente aspiración, continencia, lectura espiritual, no ser avaro, ver a Dios en todo. El primer mandamiento, mansedumbre, resume a los demás. Estos mandamientos son muy completos y abarcan la triple naturaleza, la mental, la astral y la física. Cada mandamiento se puede aplicar a los 3 cuerpos, aunque lógicamente cada uno de ellos afecta más a uno que a otro. Estudiemos ahora brevemente, pero con decisión, cada uno de estos mandamientos y reglas por separado. Mansedumbre. Concierne a la energía que el individuo expresa por medio de sus 3 cuerpos, no dañando ni hiriendo a nadie, ni de pensamiento, ni de sentimiento, ni por acción. Todos conocemos muy bien la excelente cualidad de la mansedumbre. Es algo que jamás podemos olvidar. Jesús nos enseñó lo que es ser inofensivo. Buda también nos lo enseñó. Todo profeta y escritura nos enseña esto mismo y muchos de nosotros tienen ya la conciencia de que no se ha de ofender ni herir a nadie ni a nada. Todos los que practican el verdadero ocultismo tienen mucho cuidado sobre la forma sutil de practicar la mansedumbre. A veces, una palabra, una manera de hablar, de mirar, criticando, subestimando a los que no siguen el camino espiritual, ya que todo esto produce emanaciones nocivas hacia nosotros y hacia los demás. Podemos amar a los animales y a las plantas, pero no estaremos amando a los seres humanos si somos capaces de decir ciertas cosas que les hieran. Podemos ser muy amables y cariñosos con extranjeros y con amigos, pero a veces somos muy duros con los que están más próximos. ¿Por qué? Porque con los próximos, con los que están más cerca, estamos en nuestra naturaleza verdadera, y con otros ponemos un humor diferente y por cortesía social les sonreímos, pero por dentro estamos serios. Veracidad. La segunda virtud es la veracidad. No solo se refiere al hecho de no mentir dentro de la ética de relaciones humanas, sino también a la capacidad que se desprende del poder del verbo y el lenguaje. Esto se trata ampliamente en el libro Luz en el Sendero, en el aforismo: antes de que la voz pueda hablar en presencia del maestro, debe haber perdido el poder de herir. Existe una única verdad, eso es cierto, pero para el hombre que evoluciona existen muchos niveles de verdad, y esto se debe al hecho de nuestra limitada capacidad para conocer las verdaderas causas raíces de todo fenómeno. La verdad varía entre nosotros según la personalidad. Por ejemplo, para los que discuten eternamente entre el espíritu y la materia, nunca llegan a entenderse, porque ninguno es capaz de comprender la postura y la pequeña verdad del otro. También para los esoteristas y para los que siguen a un solo maestro y creen que es lo mejor, caen irremediablemente en la misma trampa ilusoria. La virtud que hemos de practicar es la comprensión, ya que cada uno tiene su propia manera de entender la verdad. El adepto no solo ve la verdad en todas las cosas, sino que comprende cómo hacer visible la verdad, ayudando así al proceso evolutivo del trabajo creador de Dios. Esto lo hace, y por medio de ciertas palabras y acciones también debemos recordar que una de las peores enfermedades de nuestra actual civilización es la constante crítica que vertimos hacia todo y hacia todos, siendo tan peligrosa en los planos internos como la polución contaminadora del planeta. Honradez.
El discípulo es justo y preciso en todas sus cosas y no se apropia de lo que no le pertenece. Este amplio concepto abarca algo más que el mero hecho de apropiarse físicamente de las posesiones de otro. Debe recordarse que no hurtar se refiere no solo a abstenerse de sustraer cosas tangibles y físicas, sino a no hurtar en los planos emocional y mental. El mandato es: ocúpate de tus cosas. Es la forma occidental de enseñar la misma verdad y transmitir el mandato de que no hemos de hurtar a otros la oportunidad de obrar correctamente, de estar a la altura de la responsabilidad y de cumplir con el deber. Esta es la verdadera abstención de hurtar que hace el hombre cumplir perfectamente con sus propias obligaciones, cargar con sus responsabilidades y desempeñar sus deberes, lo cual evitará apropiarse de lo que pertenece a su hermano en los tres mundos del esfuerzo humano. A veces robamos los pensamientos de los otros y los presentamos como si fueran nuestros. Esto también es una forma sutil de hurto a niveles mentales. Es honesto e indica madurez espiritual atribuir las enseñanzas que hemos adquirido a su verdadero autor o inventor. La sabiduría existe siempre, la recibimos, la transmitimos y cuando egoísticamente la hacemos nuestra respecto a su origen nos convertimos en un ladrón mental. Aquí tenemos la clave de la gran ley de oferta y demanda. Cuando el aspirante ha aprendido a no desear nada, para él, el yo separado o inferior, se le puede confiar las riquezas del universo. Cuando nada exige para su naturaleza inferior, ni reclama para el triple hombre físico, entonces le llega todo cuanto desea, sin pedirlo ni reclamarlo. Continencia. La incontinencia se considera como disipación de la vitalidad o virilidad de la naturaleza animal. El poder de crear en el plano físico y de perpetuar la especie es la acción más elevada de que el hombre es capaz. La disipación de los poderes vitales y la incontinencia de la vida libertina es el gran pecado contra el cuerpo físico. Indica que no se reconoce ni aprecia el acto procreador, acusa incapacidad de resistir los deseos y placeres inferiores y la pérdida de su propio control. Esta virtud de la continencia tiene que ver en gran medida con el control de la naturaleza astral del hombre. Es ausencia total de deseos y rige la exteriorización de las tendencias hacia lo que no es suyo, cuya expresión en el plano físico es la realización entre los sexos. Esta cualidad es muy difícil de practicar ya que en parte indica no abusar del sexo. Si comes una comida a destiempo no la puedes digerir bien, así también si tienes relaciones sexuales a destiempo, las consecuencias son desastrosas en los dos niveles interno y externo. El proceso del sexo es un proceso de involución y el proceso del ocultismo es un proceso de evolución. Si queremos evolucionar desde lo denso a lo sutil, no podemos meternos en un proceso que da como resultado la involución. Lo primero que el discípulo ha de hacer es aprender la verdadera naturaleza de la creación y conservar su energía. No se impone el celibato, ya que tampoco es deseable ni necesario, pero sí el autocontrol. El correcto empleo del principio del sexo, de acuerdo a la ley, caracteriza al verdadero aspirante. No ser avaro. No ser avaro concierne a la avaricia, que actualmente significa no hurtar en el plano de la mente, y este es muy poderoso, ya que no solo tiene su origen en el cuerpo emocional o de los deseos, sino también en el cuerpo mental. Si hay una rosa hermosa en un jardín, no nos contentemos con mirarla, la queremos arrancar y ponerla en un florero. Esto es instinto posesivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué derecho tenemos nosotros para arrancar las cosas de la naturaleza? Solemos acumular tantas cosas materiales. Si vamos a ciertas casas, vemos con una infinidad de cosas superfluas que obviamente no utilizamos y que lo único que hacen es ocupar espacios. Cuantas más cosas poseamos, más somos poseídos por ellas. ¿Sabéis cuál es la mejor manera para hacer a una persona insegura e inestable? Entregarle 1.000.000 de pesos. A partir de ese momento estará alterado y preocupado por acumular y comprar cosas. Sin necesidad se alteraría por la llegada de tanta energía de un solo golpe, porque es muy difícil controlarla y cuanto más poseemos, más alterados estamos. Por eso los maestros dicen: dad, porque dando os quedáis libres, recibiendo estáis condicionados. Cuando no existe deseo,
Los tres mundos no pueden retener al hombre. El deseo, los diversos anhelos de las cosas, las experiencias y las ansias de vivir en la forma constituyen la fragua donde forjamos los eslabones de nuestras cadenas. En el Bhagavad Gita, Krishna nos da una instrucción más. Es el proceso de vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Es lo que Krishna practicó y enseñó. Esto es lo que hace la experiencia completa. Si estamos quietos y empezamos a pensar en el pasado, de que el sábado pasado estábamos en tal parte, o pensando en que la semana que viene estaremos en tal otra, si nos devolvemos en el pasado o nos proyectamos en el futuro, no viviremos en el presente aquí y ahora. Estemos donde estemos, aprovechando el momento para realizar y vivir. Por razones un poco misteriosas, el ser humano siempre vive en el pasado o en el futuro y es un gran experto para no experimentar el presente, eludiendo estar en él. Hay árboles hermosos fuera en el jardín y algunos de ellos tienen incluso 100 años. Nos sentamos a su sombra y por lo general no nos damos cuenta de su presencia porque estamos sentados a su lado, pensamos en las cosas que tenemos que hacer cuando volvamos a casa o pensando en algo que sucedió ayer o antier. Es tan común en nosotros que nos perdamos el tesoro que está a nuestro lado. Hay una mina de oro justo en nuestro alrededor y no nos damos de ello cuenta. Los tesoros están siempre presentes en el momento y pueden ser experimentados si aprendemos a vivir aquí. Cuando estamos bajo la sombra de esta encina, debemos sentir su presencia y poco a poco entrar en comunicación con ella y disfrutar de esa comunicación. ¿Sabes? Si esa encina que recibe el sol ardiente y nos da la brisa fresca, le tiramos una piedra y nos da un fruto, ¿puede haber un maestro mejor que un árbol? ¿Se nos escapa el árbol cuando estamos a su lado? Hay una gran diferencia entre hacer las cosas mecánicamente o hacerlas conscientemente con plena expectación y a la vez con una actitud serena. Solo la experiencia nos da la respuesta y esta merece la pena vivirla. En esa actitud viven los maestros y en esa actitud debemos vivir nosotros también si queremos alcanzar la maestría. Esa es la clave, vivir en el presente, aquí y ahora, plena, expectante y serenamente. Pidan las memorias, léanlas 40 veces. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. También digan, yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana los chakras. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de aburrición, de duda, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y cuando le cuentes, si algo encuentras mal puesto contra alguien, tu esposa, tu hijo, tu esposo, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo o contra ti, perdónate, ámate, agradece y olvida. Y no se les olvide reír, pero por nada, nadita, nada del mundo. Hasta mañana.